Y como cada miércoles en nuestra sección de salud nos acompaña esta noche un facultativo especialista del área sanitaria norte de Málaga. En esta ocasión su área es la cirugía general y digestiva. Muy buenas noches, Javier Pérez Lara. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Pues encantado de tenerle en nuestro plató y máxime para hablar de un asunto que sin duda preocupa a muchísima gente, o bien porque conoce a alguien que lo padece, o bien simplemente porque es importante entender de estas cosas para al final, pues como siempre hacemos, lanzar una serie de recomendaciones encaminadas a la prevención, que también para eso estamos de alguna forma los medios. Comenzamos, o hablamos hoy del cáncer de colon y comenzamos definiendo precisamente qué es esta parte del cuerpo que es el colon y para qué sirve. Bueno, el colon o intestino grueso es el último tramo del tubo digestivo. Tiene aproximadamente 1,5 metros de longitud. Se extiende desde el final del intestino delgado hasta el ano y tiene 4 segmentos que, digamos, se agrupan en forma de U invertida. Estos segmentos serían el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y recto sigma, que desemboca en el ano. La otra pregunta que me hacía, ¿para qué sirve el colon? ¿Cuál es su función? Pues la función específica del colon ascendente y transverso es la de absorber agua y electrolitos, sodio, potasio, cloro, etcétera. De tal manera que aquí es donde se van a solidificar las heces. Y por último, el colon descendente y recto sigma es donde estas heces se van a almacenar hasta su posterior expulsión a través del ano en la defecación. Uh-huh. Bueno, y ahora sí, cuéntenos qué es el cáncer de colon y cómo se produce. El cáncer de colon es una enfermedad que surge en la capa más interna de la pared del colon, en lo que llamamos la mucosa. ¿Y cómo se produce el cáncer de colon? ¿Qué es lo que lo va a desencadenar? Pues en principio, en un punto concreto de la mucosa del colon hay una serie de células que van a crecer en exceso, van a crecer hasta que van a formar un pólipo. Ese pólipo, con el tiempo, algunas de sus células se van a empezar a alterar, en lo que denominamos una displasia leve. Con la evolución se alteran más células, pasa a una displasia moderada, más tiempo, más células alteradas, displasia severa. Y es en este punto, en el momento en el que algunas de estas células alteradas se va a malignizar, es decir, se van a convertir en células cancerígenas. Este sería el punto de inicio del cáncer de colon. Este proceso evolutivo que yo acabo de resumir en 10 segundos, estamos hablando de un proceso de años de evolución, de la fase de pólipo a la fase de cáncer. Lo cual es muy importante para nosotros. ¿Y por qué? Pues porque esta lenta evolución del pólipo nos va a permitir, mediante las pruebas de screening que realizamos a la población general, pues diagnosticar a la mayoría de los pacientes que van a padecer la enfermedad en fase de pólipo, con más o menos alteración de sus células, pero sin llegar a malignizar. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues que durante la exploración que le estamos haciendo vamos a resecar el pólipo, lo vamos a quitar y vamos a impedir que evolucione hacia un cáncer. Ojo, que gracias a esto estamos evitando miles y miles de cánceres todos los años en nuestro país. Y a pesar de esto, el cáncer de colon sigue siendo hoy por hoy el cáncer más frecuente en España. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos brinda la naturaleza, que ha previsto este lento crecimiento del pólipo, y someternos a las pruebas de screening cuando nos lo aconseje nuestro médico, para de esta forma, si vamos a padecer la enfermedad, que nos sea diagnosticada en fase de pólipo. Quitamos el pólipo y así vamos a evitar males mayores. ¿Por qué unas personas estamos más predispuestas que otras a padecer el cáncer de colon? ¿Cuáles son los factores que lo determinan? Bueno, los factores implicados en el cáncer de colon están principalmente relacionados con el estilo de vida. Obesidad, sedentarismo, dietas ricas en grasa, dietas pobres en fibra, alcohol, tabaco. Todos estos factores van a aumentar la posibilidad de tener un cáncer de colon. Además son factores que son modificables, que es decir, nosotros podemos actuar sobre ellos y además deberíamos de actuar sobre ellos para disminuir la incidencia del cáncer de colon. Luego tenemos otros factores que no son modificables, como son la edad. Es más frecuente el cáncer de colon en pacientes entre 65 y 75 años, el haber tenido previamente cáncer de mama, útero u ovario,
el tener familiares de primero o segundo grado con cáncer de colon. Y estos, ya lo he comentado, son factores no modificables y por tanto, por desgracia, no vamos a poder actuar sobre ellos para mejorar la situación. Bueno, pues después de hablar de los factores, tratamos los síntomas, es decir, cuáles son los que padecen los pacientes de esta enfermedad. El síntoma más frecuente, con mucho, el síntoma por el que más pacientes de cáncer de colon consultan es el sangrado a través del ano. Pero esto no quiere decir que nadie se vaya a asustar que sangrar por el ano implique tener un cáncer de colon. De hecho, este es un síntoma relativamente frecuente en la población general y normalmente obedece a patología anal benigna, es decir, hemorroides, fístulas, etcétera. Sin embargo, sí es importante que si tenemos un sangrado a través del ano, consultemos con nuestro médico y que sea este el que nos haga una exploración rectal y determine si realmente responde a patología anal benigna o, en caso de que no sea así o él tenga dudas, pues solicite una colonoscopia para hacer una exploración completa de la luz del colon. Otro síntoma es la alteración del hábito intestinal, es decir, estos pacientes alternan periodos de diarrea con periodos de estreñimiento. También aqueja a estos pacientes el dolor abdominal crónico, que ellos describen como cólico, como retortijón, y es porque al crecer el tumor en la luz del colon va dejando menos espacio, el colon se tiene que mover con más fuerza para intentar que el contenido intestinal pase esa zona estrecha y produce el dolor. Si esa zona estrecha está en la parte más distal del colon, en lo que es el recto, las heces van a salir más finas, nosotros lo llamamos heces acintadas o en forma de lápiz, que es otro signo de la enfermedad. Bueno, y por último, a veces estos pacientes pues describen síntomas como cansancio, pérdida de peso, pérdida de apetito, pero estos ya serían síntomas que están traduciendo una enfermedad avanzada, Por tanto, deberíamos de intentar diagnosticar a estos pacientes y tratarlos antes de que se lleguen a dar estos síntomas. Bueno, y aparte de observar estos síntomas que hemos mencionado, ¿cómo lo hacen ustedes para dar un diagnóstico en firme de que una persona, un paciente, tiene cáncer de colon? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, decir en primer lugar que el cáncer de colon es de los pocos cánceres que podemos diagnosticar antes de tener síntomas, lo cual es muy importante. La prueba más sencilla y más rentable que tenemos es la detección de sangre oculta en heces, que consiste en analizar las heces en busca de signos microscópicos de sangrado. Si este test es positivo o tenemos una evidencia macroscópica de sangrado, hay que solicitar una colonoscopia. La colonoscopia es un tubito con una cámara que introducimos a través del ano y vamos recorriendo toda la luz del colon en busca de tumores o pólipos. Si localizamos un tumor, pues lo vamos a biopsiar para estudiar de qué tipo de tumor se trata y bueno, en principio, si una vez que tenemos diagnosticado el tumor, una vez que lo tenemos ya estudiado y tal, hay que hacer alguna prueba de imagen para ver si el tumor se ha extendido a otras localizaciones. Y bueno, esto en resumen sería un poco el esquema, ¿no?, diagnóstico de este tipo de pacientes. Después de una potencial intervención, ¿cómo se realiza el seguimiento del paciente? Porque entiendo que requerirá un periodo de tiempo de recuperación. Bueno, una vez que hemos intervenido al paciente, el seguimiento lo vamos a hacer en consulta, vamos a hacer revisiones periódicas. En todas las revisiones vamos a hacer exploración física, en todas las revisiones vamos a hacer una analítica completa con marcadores tumorales. Solamente en algunas de las revisiones vamos a hacer pruebas de imagen, ecografía o escáner, y solamente en algunas de las revisiones vamos a hacer colonoscopia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que vamos a alterar poco la calidad de vida del paciente y los pacientes van a hacer una vida completamente normal. Recomendaciones para prevenir el cáncer de colon, que es una información esa sí que es verdaderamente útil para todas las personas que ahora mismo nos están viendo, porque todos podemos contribuir de alguna forma. Bueno, quisiera aclarar, no hemos comentado el tratamiento, hemos comentado las revisiones que hacemos.
Sí. El tratamiento del cáncer de colon es un tratamiento multidisciplinar. Quiere decir, intervienen varios especialistas en el tratamiento, entonces es un tema bastante complejo. Yo voy a intentar resumirlo y esquematizarlo al máximo para que se pueda entender. El tratamiento del cáncer de colon va a venir dado por lo avanzado que esté el tumor. Entonces, vamos a contemplar 3 supuestos. Supuesto 1, el tumor está localizado en las capas más internas de la pared del colon, está totalmente localizado, no ha salido de ahí. Supuesto 2, el tumor ya ha pasado a las capas externas de la pared del colon, ha podido incluso pasar a algún órgano vecino y a los ganglios regionales de la zona cercana. Y supuesto 3, el tumor ha pasado a través de la sangre a órganos a distancia, hígado, pulmón, cerebro, y ya tenemos lo que llamamos metástasis. Pues bien, el tratamiento en el supuesto 1 es la cirugía, es decir, vamos a quitar el tumor está totalmente localizado, no hay que hacer nada más. ¿La cirugía en qué consiste? Pues la cirugía consiste en resecar el segmento de colon afecto con los ganglios de la zona cercana y luego las 2 zonas de cabos que tenemos de colon las vamos a unir en lo que llamamos una anastomosis. No siempre va a ser posible hacer esta anastomosis por condiciones locales, por infección, peritonitis, porque no le llegue bien sangre a los extremos, estén mal vascularizados, porque esté mal preparado el colon, esté sucio. Todo eso contraindica el hacer la anastomosis y entonces tendríamos que cerrar el muñón distal y sacar el otro muñón a través de la pared abdominal a la piel para que las heces salgan a una bolsa, lo que llamamos una colostomía. Afortunadamente esto es lo más raro, normalmente se pueden hacer anastomosis sin ningún tipo de problema. El supuesto 2, el tumor ya no está tan localizado, no está extendido por todo el cuerpo, pero hay una extensión regional. Quiere decir con esto que la cirugía no va a ser suficiente, vamos a quitar el tumor pero se quedan células alrededor. Por tanto nos tenemos que ayudar de tratamientos complementarios que llamábamos tratamientos adyuvantes, que serían la radioterapia y la quimioterapia. La radioterapia se da normalmente en los tumores distales del colon, en la zona del recto. Consiste en dar radiaciones de alta energía para destruir las células cancerígenas. Se puede dar preoperatoriamente para disminuir el tamaño del tumor y que la cirugía sea menos compleja, o posoperatoriamente para, una vez que hemos resecado el tumor, quemar las células que queden en la zona cercana. La quimioterapia es la infusión intravenosa de fármacos para destruir las células tumorales en distintas localizaciones. Y por último, supuesto 3, tenemos metástasis. Si las metástasis son pequeñas y son resecables, resecamos las metástasis, resecamos el tumor primario de colon y luego damos el tratamiento que corresponda de radio, de quimioterapia. Desafortunadamente esto no es lo habitual. Lo habitual es que cuando hay metástasis sean múltiples, estén en localizaciones que no se pueden resecar, y entonces solo podemos ofertar al paciente tratamiento con quimioterapia adyuvante, que es decir, quimioterapia para destruir el máximo número de células posible e intentar, dentro de lo posible, dar la mejor calidad de vida al paciente. Es decir, el tratamiento este ya no es curativo, este tipo de pacientes no lo podemos curar. Muy bien. Bueno, pues entonces completamos, como decíamos, con recomendaciones para prevenir el cáncer. Bueno, las recomendaciones van a ir encaminadas a mejorar el estilo de vida. Tenemos que intentar buscar un estilo de vida más saludable. ¿Y esto qué implica? Pues intentar evitar la obesidad, evitar el sedentarismo, disminuir la ingesta de carne roja y de grasas en la dieta, aumentar la ingesta de fibras, frutas, verduras, aumentar la ingesta de pollo y pescado, evitar en lo posible el alcohol y el tabaco. Y bueno, si seguimos estas recomendaciones, pues vamos a disminuir la posibilidad de tener un cáncer de colon. Lógicamente no la vamos a anular, por tanto, aparte de estas recomendaciones, habría que también seguir los programas de screening cuando nos lo indique nuestro médico. Por tanto, si ponemos en marcha estas 2 medidas, 1, mejoramos nuestro estilo de vida, y 2, nos sometemos al programa de screening cuando esté indicado, yo creo que vamos a minimizar la posibilidad de tener un cáncer de colon. Como se dice habitualmente, tenemos que cavar el pozo antes de tener sed,
y yo creo que merece la pena, y más teniendo en cuenta que estamos hablando del cáncer de colon, que como hemos dicho antes es el tumor hoy por hoy más frecuente en nuestro país. Javier Pérez Lara, facultativo especialista en cirugía general y digestiva del área sanitaria norte de Málaga, gracias por habernos acompañado esta noche en nuestro plato. Muchas gracias a vosotros siempre. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.